Hola amigos, bienvenidos a La Tortulia Podcast, drama humano hilarante. Este programa exclusivo de Evox Original, que vemos la historia con otros lentes. Conmigo está mi amigo de Lentes lentes. de contacto. Vemos con otros Con- lentes, con lentes de contacto, de los blandos. Diego, que está Sí, con hola, me lentes presenté haciendo solo, perdón. sus... Sí. Sí. Si nos pueden ver también por YouTube y Diego ahí está haciendo sus trucos de cartas que está de a poquito mejorando una habilidad. También está en los controles virtuales de Radio Camacua, Alexis, como siempre. Hola, ¿qué tal? Para mí los lentes son lentes tipo Bono, esos lentes decorativos inútiles que solo Mm, distorsionan. Me Podrían gusta que se ser... haya usado Bono y no Johnny Tolengo, que es una referencia más oscura. No, digo Sí, esos lentes amarillos como semi-transparentes, pero sí, los que amarillos. no sirven para nada. Claro. Para mí la tortuga podría ser, si fueran lentes que distorsionan, serían ese tipo de lentes. Prefiero ser esos y Los no Elton lentes. John. ¿Viste esos que son de plástico y tienen rayitas y no Sí, tienen tipo lente? ochentosos. Sí. Bueno, esos lentes con rayitas me parecen tremendos. Prefiero ser cualquier cosa antes que esos lentes con rayitas. Y con nosotros por este episodio, que es el último, episodio 4 de La Guerra de las Rosas, vuelve otra vez Paco. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien. Aquí en España las lentes también son una especie de pasta con forma de corazón, más o menos. Así Ujú. que tenemos lentes para todos los gustos. De todo tipo, de Claro, todo tipo y pero color. si son corazones o estrellas, pero tienen un lente y cumplen una función, ya sea protección del sol o ver, tienen. La tortuga es el lente inútil. Ese es el lente de rayitas que no cumple ninguna Vos decís, función. o el lente decorativo, ¿no? El lente que es tipo, Lente dame un lente decorativo. sin aumento, que es porque quiero llevar eyewear, porque luce cool y ta. Yo tengo que confesar una cosa, voy a hacer una confesión. Esta es horrible. Cuando me mandaron los lentes de contacto, yo como pensé que iba a perder parte de mi identidad, me compré un par de lentes sin aumento para usar los lentes sin aumento sobre los lentes de contacto. Mira, Pero nunca lo hice. Porque los lentes, nunca lo hice, porque los lentes de contacto eran una cagada, no quería lidiar con doble problema y tal. Y después con la pandemia abandoné el lente de contacto, los dejé de usar, y ahora me acostumbré y ni en pedo los vuelvo a usar. Así que mi yo. plan de usar lentes falsos como Bono nunca se concretó, nunca llegó a Sos ocurrir. como Nunca llegó a ocurrir. una persona que le curan la renguera y sigue usando bastón. Yo quería hacer eso, sí, pero nunca pasó, porque no llegó a pasar, no llegó a concretar el plan, porque si bien tuve los lentes, todo, como que nunca me sentí suficientemente cómodo con los lentes de contacto y nunca ocurrió. Y creo que no hubiera ocurrido tampoco, ¿eh? Así que nada, fue uno de esos momentos que uno delira, que piensa que quiere hacer cosas y no las quiere hacer en realidad. Me pasa muy seguido. Yo no me podría Cuando tocar compro jamás el juegos. ojo todos los días, 2 veces para Igual ponerme un ahora lente, abrirme tipo, y me toco la córnea del ojo. No, me pongo los no, lentes, muchas gracias. El no tenemos problema no cómo es ponerte. saber, Bueno, sí, en realidad el Diego, problema es que ponértelo. tus lentes ahora no son los falsos, ¿no? No, son los verdaderos. No tenemos cómo saberlo. No, Anda a no tenés forma. chequearlo.com. En la medida que no tengo miopía y que no agrandan, no tenés forma de darte cuenta mirándolos. Entonces, claro, no tenés forma de darte cuenta. Porque miopía cuenta porque los ojos de la gente se agrandan. ¿Ves? Así están todos los ojos grandotes. Pero no me pasa. Entonces no te vas a dar cuenta. En fin, bueno, basta que creerme. Bueno, No te dejen en creo. los comentarios si apuestan que los lentes de Diego son verdaderos o son falsos. Falsos. Son ¿Y recontra. quién de verdaderos, nosotros lo está saco usando lentes en este momento? Exacto. Bueno, pero dejemos de hablar de lentes y hablemos de reyes, Nobles. hablemos de coronas huecas, hablemos de sangre, de espadas y de traiciones, hablemos de mujeres que resisten con los dientes, hablemos de la Guerra de las Rosas, hablemos de rosas, hablemos de Seal y de besos de rosas y de Batman Forever. Pero no, hablemos de guerras de rosas. Paco. Sí, no es una competición de flores, podría serlo, pero en este caso... Se tiraban rosas y tal. Y estaban Hubiera mucho rato tenido- para matarse, porque realmente es como que tan un rato para matar a alguien tirando rosas. Hubiera dado un gran programa para la Tortulia, una guerra basada en tirarse rosas. Flores, sí, Y definitivamente. solo puede quedar uno, sí. No, estamos en el capítulo final. De hecho, la Guerra de las Rosas se podría llamar el final de los Plantagenet, perfectamente. Porque una dinastía que había reinado en Inglaterra durante varios siglos llega a su fin en esta guerra. Si recordamos un poco el capítulo anterior, Edward había sido el gran vencedor de, como comentaste, Diego, del Juego de Tronos. Había ganado,
derrotó a todos sus rivales, ganó todas las batallas, acabó siendo rey, acabó con una mujer la que quería, con un montón de hijos, con un heredero, lo tenía todo y decidió ser Robert Baratheon y dedicarse a comer, a beber y a disfrutar de la vida. Y nuestros médicos nos recuerdan continuamente que a ciertas edades eso ya no se puede hacer. Y es lo que le pasó a Edward. Con 41 años murió de causas naturales, y no me refiero a las causas naturales por las que mueren los reyes, que suelen ser el envenenamiento, el apuñalamiento Pena. o resbalarse con una banana Cáscara de banana, y sí. habiendo cuchillos en el suelo en la Torre de Londres. No, en este caso se trata de muerte por causas naturales. Dejó a su hermano, además, una persona bastante capaz como Lord Protector del reino, y a un heredero pues relativamente cerca de la mayoría de edad. Así que parecía que todo estaba bastante tranquilo. El hecho de que hagamos otro capítulo significa que no lo va a estar. ¿Sabes a mí a lo que me suena esta fase final que vas a contar hoy? A mí me suena a un poco a ver si se entiende, a Marvel fase 4. ¿Es la fase 4 la de ahora? Seba, ¿es la de ahora la fase 4? La Pero, verdad, perdí las fases de perdiste la Marvel. bueno, a la de ahora. ¿Por qué? Pero me voy a explicar por qué. Porque es como que ya terminó todo lo grande. Es tipo, ya está, toda la explosividad, la guerra, realmente la guerra entre las dos rosas, ya terminó, ya está. Es como tipo, esta historia ya tendría que haber terminado. Y de alguna forma sacan una película más, o una serie de películas más. Y dices, ¿cómo sacaron más? Pero esta historia ya había terminado. ¿Cómo sigue esto? Bueno, sigue un poco más y como que les tiran un poco más con ese cast de secundarios que nos quedó de la vez anterior y logran estirarla más y estirar un capítulo más. Esa fue la sensación que a mí me queda. Es como que esto no es el acto principal. A mí me queda la sensación de que esto es como, o sea, es importante. Pasa que, claro, como que Shakespeare levantó mucho esto con todo lo de Ricardo III, pero para mí es como que ya está, el show principal terminó. Esto es como la secuela que hice para sacar plata. No voy a decir que es como que no vi, porque está buenísimo esto que pasa ahora, pero me suena un poco como a eso, ¿no? Como a, bueno, quiero seguir sacando plata, pero la historia principal en realidad ya Claro. fue. Es Esa es lo la que sensación tiene que a la mí me queda. historia. No Ah, sigue un tratamiento. esa es la sensación que a mí me queda, pero no tenés por qué estar de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo con una sola diferencia, que aquí al final es cuando sale Iron Man. Claro. En vez de salir al principio, lo Al tienes final. al final. Claro. Al final es cuando sale Vader. No Claro. lo tienes en el primer episodio, lo tienes No. al final. Está muy Es, bien. o sea, el gran personaje de toda esta historia, porque nadie sabe las razones por las cuales pasó lo que pasó, y existen muchas dudas sobre sus acciones y sus motivaciones, es Ricardo III. Y es un personaje fascinante, hasta el punto de que se han formado sociedades en Inglaterra, sociedades ricardianas que se llaman, intentando rescatar su figura, tanto para lo positivo como para lo negativo. Entonces se han hecho excavaciones, se han hecho, siendo todo lo que fue Enrique V, como gran rey de Inglaterra, la batalla de Agincourt, que se han hecho, bueno, pues se escrito una obra de él, un montón de películas. Probablemente de Ricardo III se ha escrito más, se han hecho más documentales, se han hecho probablemente también más películas que sobre ningún otro rey de esta época. Y es un reinado muy, muy corto, muy corto. Me convenciste, sale Daredevil, ese es el tema. El secundario, que era secundario, en realidad, acá cuando se fueron los anteriores, muestra que es más fuerte que todos los demás como personaje y agarra mucha fuerza. Me convenciste. Perfecto, me convenciste. Estoy convencido. Además, bueno, luego lo veremos, ¿no? Pero el personaje de Ricardo es uno de esos personajes en la historia que llega un momento en el que hacen un cambio que no acaba de tener lógica, no acaba de parecer, no acaba de parecer razonable. Y el porqué de eso es lo que nos hace humanizar la historia. Es decir, que las razones por las que realiza ese cambio puedan ser de tipo psicológico, de tipo enfermedad, de tipo tensiones, de tipo estrés, por lo que sea, y no un gran plan maquiavélico de nada, es lo que nos hace ver como más humanos a estos principales actores de la historia. Pero bueno, iremos a eso, porque en los otros episodios habíamos hecho un recorrido por la historia de forma más cronológica. Pasaban tantos eventos, ocupábamos un rango de años tan largo, y había tantos personajes que teníamos que repartir un poco entre todos para que se entendiera hacia dónde íbamos a ir. En este caso vamos a tratar un periodo muy corto, un par de años, y vamos a hablar solamente de los dos protagonistas de lo que viene a continuación. Los dos protagonistas y su duelo final, como Obi-Wan Kenobi y Darth Vader, bueno, Anakin Skywalker en su momento y ese duelo final, o Luke y Vader,
para seguir con Star Wars, porque en Juego de Tronos tampoco tenemos este paralelismo. Entonces vamos a hablar de personas en este caso. Personas y lo que hicieron. ¿Y qué tenemos? Primero la situación, habíamos dicho, Eduardo IV había muerto, deja un hijo alrededor de 13 años, que será coronado como Eduardo V, y deja a su hermano como Lord Protector del reino, la persona más importante del reino, el que va a mandar, con ligeras tensiones con los Woodville, que es la familia de la mujer de Eduardo, la madre de Edward V. Pero vamos a empezar por el otro, el contendiente. El contendiente es Henry Tudor. Henry Tudor en la historia de Eduardo aparecerá tarde. En la historia de Ricardo III aparecerá tarde. Y vamos a hablar poco de Henry Tudor. Vamos a empezar hablando de su madre, de sus padres. Es hijo de Margaret Beaufort y Edmund Tudor, galeses. Edmund Tudor es galés. Margaret Beaufort os sonará. ¿Por qué? Porque todos los Somerset, los duques de Somerset que habían aparecido tantas veces en la Guerra de las Rosas, se apellidaban Beaufort. Esta es una hermana. Es una hermana de ellos. De hecho, es hermana de Henry Beaufort, el segundo duque de Somerset, el que murió en el capítulo anterior. Y por tanto es nieta de John Gaunt, John de Gante, que hablamos en el primer episodio de todos, y nos remontamos, el hermano del Black Prince, el hijo de Eduardo III, el que era muy poderoso, duque de Lancaster, que tuvo hijas que fueron reinas de Castilla, reina de Portugal. O sea, es hija del primer Somerset. Es hija del primer Somerset, correcto. Sí, sí. O sea, cuando digo el primero, voy a aclarar que sí, con es el primero, porque es el primero además. El primer duque de Somerset, sí. Y es una familia que que eran ilegítimos de John Gaunt, luego se legitimizaron, pero se llegó a un acuerdo para que nunca pudieran optar al trono. Renunciaron a sus derechos al trono de Inglaterra para que les convirtieran en legítimos. Entonces, claro, recordad, aparte de John Gaunt tuvo 3 matrimonios, de cada matrimonio salieron hijos que fueron muy importantes. Pues Margaret Beaufort tuvo 4 matrimonios. Era una de las herederas más importantes del reino y se la fueron, digamos, turnando entre varios nobles. El primero de los matrimonios fue con John de la Pole, duque de Suffolk. De este hablamos en el segundo capítulo. Es el que ejecutaron, el que condenaron al exilio por traición, por haber fallado, haber entregado Francia a los franceses, y el ejecutaron interceptándolo con un barco en medio del Canal de la Mancha y cortándolo la cabeza y dejándolo por la borda. Si recordáis ese momento, pues ese fue marido de Margaret Beaufort. Cuando Margaret Beaufort quedó viuda, se le casó con Edmund Tudor. ¿Quién es Edmund Tudor? Que es el padre de Henry. Con Edmund tuvo a Henry. Edmund Tudor era hijo de Owen y Catherine. ¿Y quién es Catherine? Catherine era la viuda de Enrique V. Recordad que Enrique V muere muy joven, con 30 y pocos años, con 40 años, pero la viuda tiene 30, y entonces se va afuera, no quieren que se case con nadie importante, porque claro, tendría derecho a una cierta influencia sobre el reino, y le dejan casarse con un apuesto galés que la convence en una fiesta de que es un tipo estupendo, que es el tal Owen. Con lo cual se casa con un descendiente de la viuda de Enrique V, y juntos tienen a Henry Tudor. El tercer matrimonio es con Henry Stafford, hijo del duque de Buckingham. El duque de Buckingham os sonará, Buckingham, o sea, es un personaje, es un tipo de ducados que siempre conllevan un gran poder dentro de Inglaterra, en esa época también. Una persona muy rica con propiedades por toda Inglaterra. Es importante Henry Stafford, hijo del duque de Buckingham, no llegó a ser duque él, porque fue el tutor de Henry Tudor y el que le enseñó muchas de las cosas que luego utilizó. Y el último matrimonio fue con Thomas Stanley. De este no hablaremos al final, pero es probablemente el más importante de todos ellos, por lo que representa para esta historia. Así que tenemos a Henry Tudor, que es hijo de Margaret Beaufort, una mujer súper importante, y de Owen Tudor, el que se casó con la viuda de Enrique V. Pero yo aquí, en toda esta historia, no he mencionado en ningún momento ninguna línea directa al trono de Inglaterra. No hay nada. De hecho, la única línea directa viene por su madre, pero habiendo renunciado legalmente a esos derechos. Con lo cual es raro. ¿Por qué esta persona acaba siendo un pretendiente al trono inglés? Porque su legitimación es prácticamente nula. Sí, no viene de ninguna parte. Claro. O sea, la legitimidad que tiene es escasísima. Es la más débil de las más débiles. Pero creo que ahí viene lo que dice Sebastián, que es
que me parece que hay un tema de que es el cansancio de años de guerra, ¿no? También, y que es, bueno, está, y aparece uno que parece más o menos capaz y los nobles dicen, bueno, ya está. Pero no sé, porque vamos a ver qué pasa al final, no, sin Sí. spoilers. Es el patrocinio que le vendrá, ya lo veremos, pero de salida tiene esta historia. Y no tiene mucha más, porque en realidad pasa su infancia siendo tutorizado, o sea, con su padrastro, Henry Stafford, y luego le envía con los Herbert, unos yorkistas convencidos, que, bueno, convive con ellos, participa en batallas, etcétera, y luego pasa tiempo con su tío, Jasper Tudor, que era como el gran rebelde galés, lancastriano de base, y que estaba por la zona, pues, difícilmente atacable, estaba bien defendido allí y no le molestaban demasiado. Pero es que no tiene más historia. Esa es la historia de Henry Tudor hasta aquí. Luego tendrá mucha más, pero eso no nos atañe en este momento. Así que de los dos personajes importantes en la historia, hemos hablado el 90% de la madre de uno, Margaret Beaufort, que esta persona sí es importante. Es como los que hayan visto Juego de Tronos o hayan leído, hay un personaje que se llama Olenna Tyrell, que es de la familia Tyrell, una anciana, que es súper manipuladora. Es como un Littlefinger, como un meñique, pero en mujer. Pues Margaret Beaufort se la considera la inspiración de ese personaje, porque fue moviendo hilos por los matrimonios que tuvo. Parece que en algunos momentos parece Sarah Connor. Cuando explica a la gente con la que se ha ido juntando para entrenar a su hijo, pues Margaret Beaufort parece que se haya ido juntando con mucha gente para dar capacidades a su hijo o darle ayudas extras. Y es la que mueve los hilos realmente para todo este tema. Ella es la importante a partir de hasta este momento. Y Henry es esto, no tiene demasiada historia. Está en Francia. Es un chaval que está en Francia con su tío y que es hijo de Margaret Beaufort. Fin. Pero bueno, nada, importante decir que es lo que hablábamos, ¿no? De Jasper Tudor, el gran resistente ese, que era la figura de la C que quedaba del lado de los Lancaster, bueno, es el que quedaba. Yo quiero decir, lo único que quiero decir es que vos mencionaste a Olenna Tyrell, yo tengo que decir, interpretada por Diana Rigg, me saco el sombrero, la enorme Diana Rigg, que bueno, nada, yo qué sé, Diana Rigg, no digo más, me callo ahí porque ya está todo dicho, dije Diana Rigg y dije todo, así que yo... Qué actriz, ¿eh? Qué actriz. Sí. Es espectacular. Sí. Es espectacular. Diana Rigg es espectacular. No hay con qué dar. Hay que ver la película, la de James Bond, que la ninguneada, injustamente ninguneada esa película, hay que verla. En el Servicio Secreto de Su Majestad. Hay que ver, ahí está Diana Rigg, espectacular. Ahora vamos a Iron Man, a Robert Downey Jr. Vamos a Iron Man. Vamos a Iron Man. Tenemos a Ricardo III. ¿Quién es Ricardo? Bueno, Ricardo, hay un montón de libros sobre Ricardo, hay un montón de documentales, películas, obra de teatro. Se le ha tratado de demonio, se le ha tratado de ángel, se le ha tratado de estúpido y se le ha tratado de inteligente. Hay todas las variantes que queramos conocer. Nos centraremos en lo último, los últimos descubrimientos que se han hecho y el conocimiento más reciente sobre el tema, que es suficientemente interesante. Empezaremos por lo que dicen los americanos, el elefante en la habitación. Era una persona deforme, porque siempre se le presenta jorobado, muy jorobado, que le cuesta incluso hablar, que mueve mal los brazos. Vale, Ricardo III se encontraron los restos y se hizo un análisis de su columna y tenía una escoliosis. No una escoliosis extrema, era totalmente camuflable con ropa o con la armadura. Nadie externo a la familia podía saber que esta persona tenía escoliosis, a menos que le vieran desnudo. Esa escoliosis no le perjudicaba en nada a la hora de practicar lucha o el resto de artes marciales de la época, como cabalgar, ir de caza, etc. De hecho, demostró ser una persona muy apta y muy hábil en estos menesteres. Así que sí, probablemente tenía una cierta joroba, pero nadie lo sabía. El nivel de deformación, probablemente cuando murió, pues ya le vieron, ¿no? Le sacaron armadura y todo y lo vieron. El nivel de deformación del que se llega a hablar viene por Shakespeare. Pero es que a Shakespeare lo contrataron los Tudor. Le pagaron para que hiciera una historia de esto. Demonizando así a que tendría una cierta escoliosis, pero nada relevante. Perdón, capaz que esto lo sabes o capaz que no. De hecho, en The Hollow Crown, el que hace de Ricardo, ¿no es Benedict Cumberbatch? Sí, Benedict Cumberbatch, y hace de muy, muy deformado. O sea, muy jorobado, muy deformado. Y muy torcido, sí. Okay. Apenas puede mover bien el brazo y esto. Ricardo, cuando era duque de Gloucester, luchó en batallas directamente. Con ese tipo de escoliosis no se puede hacer. Claro. De hecho, las armaduras que tiene, las que se conservan, muestran que sí que había una ligera
deformación para ocultarla, pero desde fuera, una persona desde fuera no veía esa deformación. Entonces, bueno, sería leve, pero como ajustan las armaduras a todo el mundo. Si alguien tiene un hombro más alto que otro. Ya lo comenté lo comenté en el programa pasado, pero uno, si se come toda la propaganda de Shakespeare, que es la idea que yo tenía en la cabeza, por ejemplo, de ver, no sé, Ricardo III con Ian McKellen, yo qué sé, vos decís, ¿qué se mete este tipo en batalla? Vos decís, ¿cómo este tipo puede meterse a pelear en Bosworth Field? Pero no, acá está la explicación. Que no era un pelagatos. Esa es la explicación. Es que el único pelagatos, tal como hablamos en el capítulo pasado, era George, el hermano del medio, George Duque de Clarence. Ese era Fredo. Pero es que este es Michael Corleone. Si Michael Corleone tiene que coger una... Bueno, Michael Corleone fue un militar. Con lo cual, si tiene que coger un arma e irse a pelear, pues va y pelea. Porque puede. No es su hermano, no es Chris Hemsworth, pero bueno, es Al Pacino como Michael Corleone, que también da miedo. Él vive la guerra de las rosas como muy joven. De hecho, la primer exilio de su padre, Richard York, él se queda con su madre Cecily, pues medio abandonado por ahí a merced de los enemigos en el exilio de su hermano Edward en Borgoña. Ya le acompaña y ahí ya tiene un papel muy relevante a la hora de reclutar tropas, conseguir aliados, dinero. O sea, prácticamente su mano derecha. Esta imagen de Ricardo como conspirador contra su hermano, por el nivel de ayuda que le da y la cantidad de veces que le soluciona problemas, es su amigo. O sea, no sé si son amigos, pero le ayuda. O sea, es realmente, o parece realmente leal. Sí, durante la rebelión de Warwick, que comentamos en el capítulo pasado con Clarence, con Margaret Anjou, él participa tanto en la batalla de Barnet como en la batalla de Tewkesbury, y él lidera un ala del ejército en ambas batallas. Y es muy joven, no llega a 20 años. Y se le considera como una parte decisiva en conseguir esas victorias. O sea, tiene una intervención decisiva y es importante. Es decir, es muy capaz, tanto militarmente como a nivel de gestión de las tiras que le asignan, porque él es duque de Gloucester y lo hace muy bien. La verdad es que muy bien. Eduardo le está muy agradecido y de hecho cada vez le va dando más poder, más responsabilidades, en detrimento de su hermano mayor, George, y lo envía donde hay problemas. Si hay una rebelión en el norte, le envía al norte. Si hay una rebelión en el sur, le envía al sur. Si hay una rebelión en Gales, le envía a Gales. Y allí es donde va dirigiendo este tipo de operaciones. De hecho, Ricardo, como duque de Gloucester, dirige una invasión a Escocia. Entran en Escocia, conquistan una parte de Escocia, llegan hasta Edimburgo, conquistan más o menos Edimburgo, porque creo que hay una fortaleza dentro que no consiguen rendir. Lo que pasa que no se puede mantener eso y se tienen que volver a retirar, llegan a un acuerdo con los escoceses, se pagan indemnizaciones y se vuelven. Pero claro, estamos hablando de un líder militar que dirige invasiones a otros países. Sí, y además, sumándole a todo eso, recordamos que Warwick, de la familia Neville, tenía 2 hijas, Isabel, que se casó con George, duque de Clarence, y Ana, que la casaron con Edward, príncipe de Gales, el hijo de Enrique VI. Los 2 muertos. Los 2 muertos. Pues Richard se casa con Ana Neville. Hay historias que dicen que se conocían de antes, que Richard estaba enamorado de ella, que presionó mucho para que ejecutaran a Edward, príncipe de Gales. Bueno, es igual. O sea, al final, si te casabas con Ana Neville, tenías acceso a todas las propiedades de Warwick. Y eso es lo que hace Richard. Se queda con las propiedades de Warwick, o gran parte de ellas, aparte del ducado de Gloucester, que era un ducado muy importante. Esto le convierte en una de las personas más ricas del reino y más poderosas. Tiene una cuota de poder gigantesca. Esto no pasa si no te llevas bien con tu hermano. Tenemos el ejemplo de George. Edward confiaba en Richard. Era lo contrario. Totalmente, sí. Y también tenemos el conflicto o sea, se habla mucho del conflicto con la familia Woodville, los padres y los hermanos de Elizabeth, la mujer de Edward. Conflicto tiene que haber siempre entre figuras de poder que rodean a un rey, porque compiten por lugares que son limitados, por la atención del rey, por las cuotas de poder, por rangos nobiliarios, por montar sus alianzas. Ahí habló el matemático dentro tuyo. Sí, puede ser. El tema de limitado, sí. Claro, no. Entonces sí que hay tensión, pero lo que no había era conflicto abierto entre ellos.
No estamos hablando de que llegaran a las manos nunca, ni se pelearan, ni se insultaran demasiado, ni más allá de lo que era normal entre miembros del Consejo del Rey. Así que Ujú. sí, existía esta tensión, pero tampoco desataba ninguna alarma. Todo esto, todas estas historias de tensiones, y esto salieron con Shakespeare, en la Claro. documentación de la época no están reflejadas como relevantes. Así que en el reinado, en el reinado de Edward no debían tener muchos problemas. El problema es cuando muere Eduard. Tenemos a Eduardo V, que es su hijo, lo corona muy rápido. De hecho, Elizabeth se asegura de coronarlo rápido porque no se fía de nadie. Y es normal, porque un chico que es menor de edad, depende de manos de quien caiga, pues se lo sacan a la madre y ya lo educan ellos. Como ha pasado tantas veces, ella quería controlar la educación de su hijo, de Eduardo V, probablemente quedarse como regente o algo así. Hubiera sido complicado que pasara, pero es probable que tuviera ese tipo de intereses. Aparte, sus padres pues eran personas poderosas, el conde de Rivers, y la madre era Jaqueta de Luxemburgo, la duquesa de Bedford, un puesto mobiliario muy relevante en Inglaterra. Y rápidamente lo coronan y intentan sacarlo un poco de la zona de control de Ricardo. No exactamente porque no se fíen de Ricardo por ser Ricardo, sino porque no se fían de nadie que no sean ellos mismos. Es Claro. decir, la familia intenta ser la que se quede con el poder después de la muerte de Eduardo IV. Aquí entra en liza una figura que habíamos mencionado brevemente en el capítulo anterior, pero que vuelve a salir ahora, que es Hastings. ¿Os acordáis de Hastings, el amigo de Sí, Eduardo, de las fiestas, que se sí. suponía que había tenido algún tipo de lío con Elizabeth y Ujú. esto? Pues Hastings rápidamente salía con Ricardo y conspira con Ricardo para capturar a los hijos del rey, al ya rey, perdón, a Eduardo V, capturarlo, pero para ponerlo bajo el control de Ricardo, del Lord Claro. Protector, del Duque de Gloucester. Porque, a Y ver, recordame esto. O sea, no me acuerdo muy bien cómo es, pero es como que le ponen también de tutor, le ponen digo a Edward niño, a niño sí, no, va, porque vos dijiste ya era adolescente, le ponen a un tío por el lado de la familia Woodville, le ponen a Anthony, puede ser que se llame, no me acuerdo sí, bien sí, del nombre. Le sí. ponen a Anthony Woodville ahí como que lo controle, entonces claro, Ricardo como que él era supuestamente el Lord Protector que tenía que tutorear Sí. al rey, pero le pusieron a un Woodville a controlar al rey, digamos, entonces es como que no sé si el Edward padre, digamos, quería mantener una especie de balance de poderes ahí. Increíble cómo pasó el gato por delante del micrófono y mi Sí. voz bajó tremendamente. Pero bueno, sigo. Nada, como quería mantener un balance de poderes entre las dos familias, poniendo a este Anthony, pero nada, lo que pasó fue que, claro, Ricardo perdió control o sentía que perdía control del sobrino y tiene que armar una tramoya como la que vos estabas mencionando, Pero ¿no? además, sí, y Mm. además de eso, que es totalmente cierto, o sea, Edward intenta que haya un balance de poder, lo deja todo más o menos para que haya un balance de poder entre los dos bandos y así su hijo probablemente esté más seguro. El tema es que el resto de nobles del reino, o sea, los Woodville, habían subido mucho en poder de forma muy rápida. Una Claro. década en esos momentos y en ese tipo de entornos es demasiado poco tiempo. Eres un recién llegado. Eh, no eres de la nobleza importante del reino, pues Claro, y como sos son los de aquí de endeble, por lo Buckingham, tanto sos Oxford, endeble. Norfolk. Entonces no les hacía demasiada gracia que el control del futuro rey fuera a estar en manos de la familia Woodville, que Claro. además se había movido mucho y había tenido problemas con una familia que sí que era tradicional, aunque no demasiado querida por todos, por lo que pasó, que eran los Neville. Claro. Es decir, los Woodville y los Neville eran enemigos, pues ahí había un tema que no les interesa demasiado. Aparte, tú no quieres que el rey sea un Woodville, tú quieres que sea un Ujú. Plantagenet, Claro. porque los Woodville no tienen esa legitimidad, los Plantagenet sí. Así que si Claro. lo mezclas demasiado con los Woodville, lo que viene es un Woodville. Claro. Y eso no gustó demasiado. Así que en esta conspiración que digo, bueno, conspiración, directamente el rey con Hastings y varios se van, cogen a su sobrino y se lo llevan. De hecho, se Mm. llevan a los dos sobrinos, al mayor y al hermano Ujú. siguiente. También está apoyada por el duque de Buckingham. Ujú. O sea, una persona súper importante en el reino en ese momento. Ujú. Y al resto de nobles ya les parece bien. Entonces, bueno, están bajo el control de Ricardo,
que los pone en la Torre de Londres. Y entonces ya todo el mundo pensará mal, uy, la Torre de Londres, la Torre de Londres. Bueno, la Torre de Londres tenía una parte de prisión y tenía una parte de palacio. Una parte de palacio fortaleza donde generalmente los nobles de alto rango que necesitaban algún tipo de protección iban allí. Es decir, no estaban en una celda con ratas y pan duro y queso podrido y esto. Estaban en la zona noble de la Torre de Londres. Sí, Esto pero ahí se también hay sabe por los cáscaras de registros. banana. Sí, y cuchillos afilados pegados en el Sí. suelo, sí. Lo que pasa que no comes pan duro, lo cual ya es Sí, una bueno, mejora está. Algo es algo. La Sí, algo Torre es de algo. Londres es una fortaleza. Y tiene Es una una parte de fortaleza. prisión y tiene una parte de fortaleza donde uno puede estar muy bien protegido y... Sí, Perdónenme pero la está en un lugar ignorancia. ¿Se cerrado y visita la controlado. torre? Perdónenme la ignorancia. ¿Se visita la Torre de Londres? ¿Es algo que Sí. se puede visitar si vas a Pero no, Londres? no queda lo que había en esa época, queda otra No cosa. queda. Pero sí, Queda otra cosa. pero sí que Ok, se ok. visita la Torre de Se Londres. visita, están los cuervos ahí. Yo la visité y podés ver algunos escritos que te muestran, mira que rayaban los muros Mm. y queda una torrecita donde tuvieron preso algunos y algunos escritos de ahí. Ok. Sí. Pero solo queda eso y puente. No mucho. Solo Es, que la es gran chiquito. fortaleza no está ya. Ok, ok. No está más la fortaleza. Y aquí tenemos el giro. El giro está aquí. O sea, hasta ahora tenemos a Richard, Ricardo, Duque de Gloucester, Lord Protector, la persona más poderosa del reino realmente, que es una persona eficiente, que ha ayudado a su hermano, que ha participado en invasiones, en sofocar rebeliones, en gestionar los condados más complicados de Inglaterra, que se ha creado un grupo de gente muy leal en el norte por la invasión a Escocia, por ayudarles con ese tipo con ese conflicto que tenían. Una persona positiva, ¿no? Un personaje positivo para el reino, y de hecho, Lord Protector, con sus sobrinos. Y aquí gira. Y aquí podemos creernos la versión shakespeariana o podemos hacer otras hipótesis. Podría ser, la versión shakespeariana es que en realidad era una persona maquiavélica y malvada, con gran rencor interior, que había estado toda su vida planeando hacerse con el poder en algún momento o ocultar sus intenciones para que cuando llegara la oportunidad poder dar ese golpe final y mandar, que odiaba a todo el mundo, que todo el mundo le despreciaba, que era demasiado inteligente para su propio bien, todo este tipo y además deformado físicamente. Esa es la versión shakespeariana. Podría entrar en juego Cecily, la madre de Richard, que igual que hizo con George, le empezara a hablar de que su hijo, que Edward no era legítimo, que el verdadero heredero era Richard. Recordemos que Edward había dejado bastante de lado a su madre en el tema del reino, no le había consultado, no le había invitado a la Te boda. lo invitó al casamiento. Me Exacto. invitó al casamiento, ¿verdad? Recordemos Si no, eso. si no invitas a tu madre a la boda, ya sabes que el trozo grande del pastel de Navidad no te va a tocar a ti. Le toca a tu hermano, que a partir de ese momento es el preferido. Entonces, claro, tenemos este tipo de situación con la madre probablemente lanzando este tipo de mensajes. Los nobles presionando. No querían un rey débil, como puede ser un rey menor de edad. Llevábamos 30 años de conflicto, causado por reyes débiles o por reyes que habían accedido al trono, o sea, que habían estado bajo regencias y bajo protectorados. Eso no lo querían otra vez. Recordad, Ricardo II llega a ser rey con 12 años. Enrique VI llega a ser rey siendo un bebé. Protectorado, regencias, etcétera. Los nobles no querían eso, querían estabilidad. La estabilidad que se había conseguido con un rey fuerte como era Eduard IV. Y como posiblemente podía ser el hermano, Ricardo III, que había demostrado características similares a las de su hermano, si no mejores. No lo sabemos, o a lo mejor se volvió loco. No, es imposible de saber. A lo mejor odiaba a sus sobrinos porque le tiraban comida en las cenas de Navidad. ¿Quién sabe? O en secreto estaba enamorado de Elizabeth Woodville y odiaba a su hermano y yo qué sé. Las No cenas lo de Navidad sabemos. son muy difíciles, Paco. Las cenas de Navidad son muy difíciles. Yo te digo que no me extrañaría que viniera por ese lado también. Te digo. Está en el ranking, el inventor de las cenas de Navidad está colocado cerca del inventor de la bomba atómica, más o menos. Porque y el inventor de las cenas de Navidad dijo, y cuando vi toda esa gente reunida alrededor de esa mesa, insultándose, pensé, y entonces me volví muerte. El destructor de mundos. Dijo eso, tremendo. Qué momento. la cantidad de conflictos y infelicidad que nos hubiéramos ahorrado sin cenas de Navidad. Y
Así que, bueno, no lo sabemos, no lo podemos saber. Así que a partir de aquí seguiremos con las hipótesis que se han hecho. Lo que está claro es que un grupo de nobles, liderado por el duque de Buckingham, le solicita a Ricardo, delante de todo el Parlamento, que tome el control del reino y se convierta en rey. Argumentan dos cosas. La primera, ilegitimidad por parte de Eduardo IV como hijo ilegítimo de Ricardo de York. Por ese cuento que no se sabe si es verdad o no, Que no pero bueno. Se rumorea. Y por otro, todavía más interesante. Teóricamente, Eduardo IV, antes de casarse con Elizabeth Woodville, se había casado con otra mujer. Entonces, por lo tanto, su hijo es un hijo ilegítimo, bastardo, y no Exacto. puede heredar El nada. segundo matrimonio no era válido y por tanto no podía, o sea, no era hijo legítimo y no podía heredar. Y el único heredero disponible, así, era Ricardo Claro. III. Porque el Sea que como- tenía el reclamo válido del trono era su padre, porque el Parlamento le había investido los poderes en aquel momento. Es. Exactamente, ese es el camino. Bien, bien. Yo entendí, Así por lo que- menos, no sé los demás. Yo entendí. Sí, él pasa a ser el heredero lógico de su hermano Eduardo IV y si no de su hermano, de su padre. Sea como sea, él tiene derecho al trono, Claro. según este grupo de nobles. Y él toma el control del reino. Y poco después, los dos niños encerrados en la Torre de Londres desaparecen. Y Desaparecen este es el significa- momento. Sí, Desaparecen de la historia. sí. Nadie sabe qué les pasó. Es De tremendo. hecho, si buscáis probablemente en National Geographic encontráis algún documental de que en realidad fueron los aliens que abducieron a los Sí. niños y se los llevaron una noche. Es ese nivel de misterio, sí. Ahí está. O que se rumoreó durante tiempo que los habían exiliado y estaban viviendo en Borgoña y otro en Francia con identidades falsas y los habían apartado directamente. Estos son más los prorricardianos, pues explicando cómo su tío en realidad era una persona bondadosa que no Sí, quiso pero mal a a mí- los niños. Sí, pero a mí esos argumentos me suenan más a tipo, ay, yo no soy nazi, pero me gustan mucho los tanques, entonces por eso tengo póster de Panzer en toda mi casa. Me suena un poco ese tipo de argumento, o sea, tipo, onda, viste, sí, no sé, no soy nazi, pero tengo dos truenos, dos runas de trueno en el hombro que no representan. No son nazis, son runas, ¿viste? No sé, a mí me suena a eso, ¿viste? Como tipo, o sea, a estos pibes los mataron. O sea, es lo lógico, es lo más razonable. Bueno, durante mucho tiempo se ha dicho que estaban enterrados en la Torre de Londres, inclusive, Sí. pero la verdad es que nada, no se sabe, no aparecieron nunca. Se encontraron dos cadáveres de niños de edades similares hace relativamente Ujú. poco en las excavaciones, pero luego Ujú. se demostró que no podían ser ellos porque los restos que se habían encontrado alrededor tenían otra datación, entonces no correspondía a esa época. También hay otra O sea, opción. que mataron a otros niños en otro Eran momento, otros los niños enterraron. muertos, claro. Juego ¡Qué de Tronos, turbiedad! ¡Qué turbiedad! cuando matan a los Ahora vamos a falsos. buscar otros niños en otra época que hayan desaparecido. Sí. Claro, por eso yo les digo que las Restos de cáscaras de banana, 1600, la torre de Londres y las cáscaras de banana están ahí a la orden del día. El tema de la cáscara de banana es complejísimo. Pero qué También hay turbio otra esto. posibilidad, ¿eh? Hay otra posibilidad, que no fuera A ver. Ricardo directamente, sino que fuera el duque de Buckingham o alguno de sus Ujú, colaboradores que decidiera adelantarse, ser Bueno, proactivo. No hay nada el peor que alguien muy subalterno motivado y proactivo. proactivo El subalterno proactivo. y se adelantara y dijera, bueno, Claro. pues los vamos a sacar del camino. Que perdón, es No, lo mismo que pudo haber problema. pasado con Henry VI. ¿no? Lo mismo, Es exactamente, exactamente sí. lo mismo, porque ¿quién fue? O sea, ¿quién fue el que lo limpió? ¿Fue Edward o fue otro con muchas ganas? Y bueno, no se sabe. Yo qué sé. Es como. Es un nivel de Recordemos turbidez a- similar. A César con Pompeyo y los egipcios. Sí. Que a César no le hizo gracia que lo No, mataran. estaba esto. muy enojado. César estaba Ujú. muy enojado. Muy enojado. Exactamente. Qué linda historia esa. Ya voy a llegar. A mí me conmueve mucho esa historia. Ujú. ¿Qué pasó con ese- estos niños? No lo sabemos, no lo podemos saber. Probablemente murieron, probablemente fue ordenado por Richard, si no por alguien que estuviera alrededor de Richard y quisiera, en cierto modo, asegurar la paz del reino. No crear otra figura alrededor de la cual se pudieran reunir rebeldes y atacaran Sí. a Richard. Venimos de décadas de conflicto. Decís, no, me ahorro un problema. Me voy a ahorrar 20 años de problemas con esto. Ujú. Aquí De hecho, nos ahorraron 20 años de problemas con esto. Sí. Surgen surge la figura del duque de Buckingham, que se mete en todas partes. Lidera a los nobles que proclaman a Richard como rey, se empieza a mover por el reino,
probablemente este se creía un Warwick renacido, o sea, un nuevo Warwick. Ahora yo voy a ser el hacedor de reyes. Soy un noble muy importante y ahora me voy a encargar yo. Pero es que delante tiene a Richard, que ya es veterano, que es buen gestor, que es buen militar y que tiene las ideas muy claras. Y Richard empieza a imponer la disciplina del reino, porque durante ese periodo de incertidumbre sobre quién iba a ser rey, pues se había descolocado todo un poco y empieza a mandar sobre los nobles y los pone en línea. Tienen que obedecer, tienen que pagar impuestos, tienen que cumplir sus funciones. Se dedica... Me recuerda un poco en el tema de Juego de Tronos, probablemente Richard es Tyrion Lannister, quizás por este mismo paralelismo. Por la deformidad también. Sí, y ese momento en el que Tyrion Lannister intenta gestionar bien y se encuentra con que los nobles no quieren seguir con sus corrupciones y pensaban que como él era el demonio, pues les iba a no solo a colaborar, sino a ayudarles en sus corrupciones para que fueran como ellos querían. Y aquí es donde Richard es no. Las cosas se han de hacer bien, se han de hacer de esta forma y les empieza a marcar. Y el duque de Buckingham tarda nada en girarse. Claro. Nada. Tarda meses en decir, a este tío no le controlo, me tengo Hay que ir a otro sacarlo. lado. Y empieza una rebelión y es el duque de Buckingham el que empieza a promover la figura de Henry Tudor como el lógico heredero de la causa lancastriana. Es el nuevo Neville posta. Es el nuevo Warwick posta. Sí. Es tremendo. Intenta todo como, o sea, cogió el manual de cómo ser un kingmaker, el 1.0 Kingmaking para Dummies, y empezó a leer. Lo que pasa es que leyó el primer capítulo solamente, porque no le salió muy bien. Porque bueno. Él lidera rápidamente una rebelión sin tenerlo todo montado y Richard es un buen militar. Así que recluta un ejército, se va por Buckingham, lo derrota y lo ejecuta. No se anda con tonterías. Dura muy que poco. Buckingham está muy cerca de la capital, una ventaja que tenía Warwick al estar, si querés, lejos y una fortaleza propia, ¿no? Sí. Y siempre habíamos mencionado que Warwick era muy rico. Sí. Y ese dinero ahora en realidad está en las manos de Richard, que por una cuestión de matrimonio hereda. Entonces, el Kingmaker tiene que estar lo suficientemente cerca para acomodar a alguien, pero lo suficientemente lejos para tener una independencia de acción, ¿no? Y económica. Si no la tenés, no, te cuesta. Warwick tenía Francia, iba mucho a Francia. Estaba y tenía suficientemente Calais. lejos para siempre poder y tenía el control de Calais. Y tener lo suficientemente dinero para poder operar en distintos lados. Y no era una Buckingham estaba allí. Estaba al lado, estaba cerca, con lo cual era un target perfecto, cercano. Claro. Pues montas un ejército, le derrotas y lo matas. No te da tiempo para prepararte, no te da tiempo para ir al exilio. Si vas a ser un Kingmaker, mejor estar en una ciudad que tenga un puerto, que puedas irte rapidito a otro lugar. Además, sí que empezó a hacer el Kingmaking y empezó con unas actividades de propaganda muy potentes, explicando pues que Richard había matado a sus sobrinos, que Henry Tudor era el legítimo, y entonces en una maniobra que este caso sí que es magistral y orquestada probablemente por Margaret Tudor, que era la nuera del duque de Buckingham, recordemos que estaba casada con su hijo Henry Stafford, prometen a Henry Tudor a Elizabeth, la hija mayor de Edward el rey, Edward IV, una Woodville, con lo cual empiezan a tener algo de legitimidad. Vamos a tener a la hija del antiguo rey. Allí es donde hacen esta maniobra, que es lo que hace que muchos nobles empiecen a juntarse un poco a la idea esta de vale, sí, Henry Tudor nos vale. Henry Tudor nos vale para sacar al loco que está en el trono, que intenta que hagamos las gestionar bien. Claro, nos intenta gestionar bien. Claro. Que no nos deja machacar a los campesinos, que no nos deja montar nuestras propias guerras, que tenemos que pagar los impuestos, que tenemos que respetar, pues esto. De hecho, la propaganda es tan potente que ese mismo año la mujer de Richard muere, Anna Neville, muere de enfermedad. Shakespeare dijo que la envenenó, obviamente, y él tiene que salir, Richard, ante el Parlamento, a negar que su plan fuera casarse con Elizabeth, la hija de su hermano. Tiene que salir públicamente a decirlo. O sea, la campaña de publicidad en contra de Richard en ese momento fue muy, muy potente. Había muchos nobles interesados en este tema. Claro, porque el tema es que, claro, es una amenaza ese matrimonio, porque la fuerza que le puede dar a Henry Tudor, que además sería el unificador de las dos rosas al casarse
Sí. al casarse con el lado yorquista digamos, él era lancastriano, entonces, si Sí. se casa con esta señora, pasa a casarse con el lado yorquista, entonces ahí unifica las dos facciones. Claro, es una amenaza muy grande, entonces por eso los rumores de que él se va a casar con la sobrina, porque al casarse con la sobrina elimina la amenaza. Ujú. Pero hubiera sido prácticamente imposible. No se consigue una dispensa papal para casarse con una sobrina de forma demasiado fácil. No, el tío Claudio Eh, nomás, el único. Sí. en caso de pensar que Richard fuera manipulador, maligno, tal, Elizabeth, su sobrina, estaría muerta. Es lo primero Claro, que hubiera hecho. claro. Acabar con ella lo antes posible, con asesinos o de muerte natural vía banana y Sí, cáscaras de cuchillos. O sea, banana. este tipo de cosas. Es tanta la tensión en el reino que el hijo de Luis XI, la araña universal, el hijo se llama Carlos, coge el manual de su padre, el Cómo ser la araña universal 101 para Dummies, se lo lee y dice, pues me pongo a favor de Henry Tudor y le doy dinero. Y le da un lugar para estar y además le da dinero. Así que tenemos a los franceses apoyando otra vez a un lancastriano entre comillas, porque bueno, es relativamente tenue la relación, pero a un anti-yorquista básicamente, para desestabilizar a Inglaterra. A los franceses no les interesa una Inglaterra fuerte. Así que cualquier pretendiente al trono de Inglaterra pues va a tener ayuda francesa. Y se pone de su bando. Durante este tiempo, Richard está lidiando con muchas rebeliones. Y para seguir lanzando esa imagen de capacidad, él mismo lidera operaciones militares navales contra franceses para liberar zonas del Canal de la Mancha y del Mar del Norte, de la zona, digamos, este de Inglaterra. Y él mismo está allí liderando esas operaciones. Y va ganando. Y ataca a los escoceses otra vez y provoca que lleguen a una tregua con Inglaterra y no se alíen a Francia. Es decir, que Richard está haciendo muchas actuaciones militares muy, muy potentes para la estabilidad del reino. Pero bueno, los franceses van montando este ejército con Henry. ¿Quién está con Henry? Con Henry está su tío Jasper, un montón de nobles menores, y digamos que el noble que más destaca en el ejército de Henry es el duque de Oxford, que también es otro de esos 4 o 5 de los nobles más importantes del reino, junto con Norfolk, Buckingham, Oxford y luego los Lancaster y los York. Probablemente son los más relevantes del reino. Y él se ha ido con Henry, también enemistado con Richard, pues por disputas de tierras y este tipo de temas. Y Henry, Henry Tudor, apoyado por los franceses, con un ejército de mercenarios, con su tío Jasper, con el duque de Oxford y con eso, un montón de una flota francesa, coge y desembarca en Inglaterra. Pero no desembarca en Inglaterra, desembarca en Gales, que es donde su tío tiene las posiciones el asiento de Jasper, claro. Sí. Y esto le da tiempo a Richard, ya que es un capaz militar, de levantar un ejército y irse al encuentro de estos invasores ayudados por los franceses. En el ejército de Richard, pues recluta gente tan relevante como Henry Percy, el conde de Northumberland, los Percy que habían sido al principio la Guerra Rosas enemigos de los York y luego se convirtieron en firmes aliados, básicamente porque los Percy y los Neville se odiaban, así que donde estuvieran los Neville, los Percy iban a otro lado. Sí, y luego el duque de Norfolk, que también era una de las figuras, como he comentado antes, uno de los 5 nobles más relevantes del reino. Y entre ellos está Thomas Stanley. Y quizás este nombre os suene, porque lo he mencionado al principio, porque es el 4º marido de Margaret Beaufort. Thomas Stanley le promete su ayuda a Richard. Por el bien del reino, él vendrá con sus hombres y le ayudará a derrotar a Henry Tudor. Tenemos un ejército de Thomas Stanley, conde de Derby. Tenemos un ejército de unos 8.000 hombres por parte de Richard. Otro ejército de unos 8.000 hombres por parte de Henry Tudor, con estos nobles alrededor. Y Thomas Stanley, que tiene alrededor de entre 2.000 y 3.000 hombres. Y esos ejércitos se van acercando, poco a poco se van acercando, y llegan a un área que está en el centro, prácticamente centro matemático de lo que sería Inglaterra. Coges un compás, pones un centro, trazas una circunferencia por los bordes, y muy cerca del centro te queda un sitio llamado Bosworth. Y aquí sí que vamos a hablar de la gran batalla final. Para cerrar esta saga nos dedicaremos a
a describir esta batalla y podemos decir lo clásico de bienvenidos a la batalla de Bosworth. Bienvenidos a Bosworth. Bienvenidos a Bosworth Field, exactamente. Sí, Tremendo, tremendo. Quiero volver un par de pasitos para atrás para que me aclares una duda. Vos me estás diciendo entonces, a ver si entendí bien, este señor Thomas Stanley es marido de Margaret Beaufort, Sí, por lo tanto es el padrastro de Henry Henry Tudor. Tudor. Sí. Bien, entonces en el caso de que se ponga en contra de él, está peleando el padrastro. Qué linda esa cena de Navidad, ¿eh? Sí, Qué linda ahí esa cena de está. Navidad después, porque vos te opusiste a mí en un Bosworth Field. Bueno, ok, vamos a ver qué pasa. También Thomas Stanley le ha jurado lealtad a su rey, Ricardo III, y eso tiene bastante importancia en la época. Y sí, Y que hijos se enfrenten con padres, sobre todo si son padrastros, bueno, tampoco sería sí. raro. Sí, pero la cena de Navidad, pensá en la cena de Navidad, Paco. Sí. El tema es que tenemos a Margaret Beaufort al otro lado. Y si hay una de esas figuras ocultas en la historia, de la que se habla poco, de la que se conoce poco, y al final es el titiritero que mueve los hilos, probablemente Margaret Beaufort sea una de ellas. Y siendo mujer en esa época, todavía más mérito. Es una persona muy, 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 muy interesante. Tenemos dos ejércitos, 8.000 por un lado y 8.000 por el otro. Por un lado, con Henry Tudor tenemos a su tío Jasper, ya decimos un veterano de guerra, con un contingente galés bastante importante. Viene el duque de Oxford. Y voy a mencionar a otro noble, que es importante porque controla un ala del ejército de Henry Tudor, que se llama John Savage. Sir John Savage. Alguien que se llame John Savage, Sí. o sea, Qué nombre. hay que mencionarlo Qué siempre. Qué nombre, tremendo nombre. Sí. Si te llamas John Savage y acabas siendo un Fredo, es un error del destino lamentable. O sea. No, era un aristócrata que le gustaba la música de cámara y la poesía, ¿viste? Sin nada que ver, ¿viste? Sí. Tremendo ese nombre, tremendo. Se van acercando, llevan un contingente francés muy grande con piqueros, no los piqueros clásicos del Renacimiento, pero sí gente que llevaba unas lanzas algo más largas de lo normal. Y eran franceses, acostumbrados a las guerras del continente, esa evolución de la guerra que había tenido el continente. Por otro lado está Richard III, que viene con sus ejércitos, con un amplio contingente de artillería. De hecho, Richard desarrolló mucho la artillería en Inglaterra durante esos 2 años que estuvo rey, más o menos, y tiene muchos cañones. Eso, artillería de verdad, no Sí. No trebuchet y cosas de esas. No. Lleva de cañones. verdad, cañones. Sí. De hecho, en ambos bandos hay contingentes de petardiers, que son como mosqueteros o unas armas muy rudimentarias, armas de fuego. Me encanta el nombre, petardiers. Es como, petardiers. ¿qué tiran? Petardos. Cañitas voladoras de la época, ¿no? Lo que Sí, podía. pero en esa época como te asustaba, porque Sí, había que ver una de esas que famoso término cayera algo que te pegaba. espantabellacos, que me gusta mucho ese término, ¿no? Pero eso, que es tipo onda, nada, yo qué sé, lo que te asusta es el ruido y el humo, o sea, cumple su función. Si lo que importa es que corras, no que te maten. Sí. Lo que importa es que corras, te matan después. De fondo tenemos a los Stanley. Thomas Stanley y sus hijos están en una colina, con su contingente de 3.000 hombres esperando y mirando. Y todos les ven, todos. De hecho, Henry Percy, el conde de Northumberland, tiene que esperar en un área para que si Stanley decide traicionar al rey, no les pueda flanquear. Así que sacan a Henry Percy de la batalla. Está controlando a Stanley. Todos le ven. Nadie sabe hacia qué lado se va a atender Stanley. Y la batalla de Bosworth en sí es muy rápida. Tenemos una vanguardia por parte de los yorkistas, que es Norfolk. Una vanguardia por parte de los Tudor, que está liderada por John Savage. Los piqueros franceses atacan por un flanco. ¿Y por qué atacan por un flanco? Porque Richard se coloca justo detrás de Norfolk para intentar un ataque muy fuerte por el centro. Pero les cogen por el flanco y los piqueros tienen una ventaja espectacular porque sus armas son más largas, también llevan armadura y están haciendo una escabechina en ese lado. ¿Por qué? Porque en el flanco no están los arqueros. Recordamos los arqueros ingleses de Agincourt, no pueden disparar porque están enfrentados a los de delante. De hecho, el centro de los Tudor empieza a avanzar poco a poco y los arqueros de Norfolk los masacran. Empiezan a disparar y están acabando con centenares de Tudor, o sea, de soldados liderados por John Savage. ¿Y qué ordenan? Cargar.
empiezan a correr contra las filas de los yorquistas y chocan contra ellos. Esa vanguardia de Norfolk, la lideraba Norfolk, atacada de frente por un ejército corriendo y de lado por los piqueros franceses, es totalmente destruida. De hecho, John Savage, y por eso lo mencionamos, mata en duelo singular al duque de Norfolk en medio de la batalla. Tremendo. Se forma un círculo y se matan entre ellos. Los dos Esas líderes cosas que uno de los piensa que no miembros. pasan. Sí. Este es un caso en el que pasa, y de hecho pasará otra cosa también de este nivel. Richard mira, llevamos unos minutos de batalla, no demasiado, mira y sabe que está perdido. Stanley no viene, la vanguardia está destruida. Percy con los cañones al lado no puede disparar y está controlando a Stanley. Está él solo. Pero Richard no es ningún Fredo. Richard es Michael Corleone y dice, aquí se muere matando y voy a por ellos. Y observa que Henry Tudor, que es un novato en estos temas, está solo protegido por sus guardaespaldas, por su guardia, en un área pasada el frontal del ejército enemigo. Está detrás, pero está solo. Esto nos puede recordar un poco a Darío en Gaugamela, con Alejandro Magno, intentando dar la vuelta alrededor del ejército para atacar a Darío. Y Ricardo, una persona que leía mucho y que tenía mucha cultura, probablemente debió pensar algo similar. Así que ordena a sus hombres que se monten a caballo y con sus armaduras pesadas se lanzan a la carga, intentando atravesar el centro del ejército de Tudor para llegar a donde está Henry. Tremendo. Y él a la cabeza. Una cuña, si lo logra, a la cabeza y a por ellos. Si lo logra, o sea, si lo logra, gana. Si lo logra, gana. Si mata a Henry, se acabó la rebelión. El resto de nobles no van a hacerle nada. Se van a ir. Stanley se va a ir. Él podrá ir a donde está Henry Percy y seguir siendo rey. Y gana la guerra él. Es baja probabilidad, pero él prefiere hacer eso a que lo maten huyendo. Lo intenta. Así que carga. Tiene que atravesar las líneas enemigas. Tiene que atravesar un pequeño pantano que hay entre medios. No demasiado grande, pero hay un pequeño pantano. Y luego coger a Henry. Así que carga y avanza. Y avanza y avanza y atraviesa las líneas enemigas y se mete en el pantano y va matando soldados y pasan 100 metros, está a 80 metros de Henry, está a 60, está a 50, los está viendo, está pegado a ellos, a 40 metros, a 30 metros y de repente aparece un tal John Talbot, Sir John Talbot, con un grupo de caballeros armados, igual que los de Ricardo, y lo intercepta cuando estaba a punto de coger a Henry Tudor. Se dice que se veían las caras Henry Tudor y Ricardo III. Estaba viendo la cara de su enemigo y de repente aparece este John Talbot que se había quedado esperando, observando la batalla y viendo lo que pasaba, y eligió el momento preciso para interceptar a Ricardo, rodearlo con sus hombres, tirarlo al suelo. Recordamos la frase mi reino por un caballo. Un caballo, mi reino por un caballo. Ricardo quería un caballo para ir a matar a Henry Tudor, no para huir, que a lo mejor alguien se confunde. Quería el caballo para atacar a Henry Tudor, pillarlo y matarlo. Lo rodean, lo tiran al suelo y allí lo apalean. Entre un montón, le golpean con sus hachas, con sus espadas. En su cadáver se encontraron muchísimas laceraciones de golpes que realizaron durante ese momento. Y Ricardo III, el último de los Plantagenet, muere a 30 metros de conseguir su objetivo de seguir siendo rey. Qué tremendo. Es terrible, ¿no? Morir a nada. Sí, porque era uno vuelo. Se acababa ahí, podía también algo increíble, en una especie de duelo singular de rey contra pretendiente. Pero claro, fijaros que a pesar de toda la mala propaganda de Ricardo, de todo lo que se habló, de la deformidad, de todo esto, queda bastante claro, leas a quien leas, que si Ricardo llega a donde está Henry, le mata. Henry es un chico joven, en teoría es un chico entrenado, potente, un buen guerrero, la propaganda que vino después de los Tudor, pero todo el mundo tiene claro que si Ricardo llega a donde está Henry, se acabaron los Tudor. Pero Ricardo también es un veterano, pero también es relativamente joven, porque si el hermano muere con 41, él era el hermano más chico y unos 30 estuvo en el reino 2 años. Está en plena forma. Está en forma, está en edad de partir de la cabeza. En plena forma.
es Sí, el prime time, no te digo físicamente, pero experiencia, relación Sí, físico, campaña, sí, no, es este es el el mejor mejor sin momento. duda. Es el mejor sí, momento. sí. Y por eso todo el mundo tiene claro que si Ricardo llega a Henry, lo mata. Lo mato. Lo mata. Y es frustrante, obviamente, este tema para los ricardianos sobre todo, pero no para Astudor. Porque, Claro. claro, Son los ganan la guerra de las ganadores. rosas. Sí. Ganan la guerra de las rosas y establecen una dinastía que duró varios siglos y que nos dio unas series de televisión tan bonitas y reyes tan interesantes como Enrique VIII, que se Enrique dedicaba a matar a sus VIII. mujeres y Claro, este tipo claro. de bichos por ahí. Y Pero los sí, sí, Tudor, Claro, tremenda los Tudor. serie, los Tudor. Si la vieron, sí, Claro. sí. tremenda serie. Los Tudor es tremenda. Es Es tremenda. un, Que, con Jonathan Rhys Meyers, que no sí. se parece nada físicamente, o sea, no da el physique du rule de Enrique VIII ni en pedo, pero es tan espectacular el loco actuando, cómo se levanta de las sillas y cómo grita y todo, me encantaba, me pareció un capo Jonathan Rhys Meyers, me encanta. Y tenemos el anglicanismo en Inglaterra, debido a los Claro, Tudor. Hay muchos claro, cambiaron la desarrollos historia. históricos que cambian radicalmente por una Mm, persona. Y mm, es un poco triste que los Plantagenet, que dieron a Ricardo Corazón de León, a Enrique mm, V, a Eduardo IV, a el Black Prince, acaben muriendo en un pantano en el suelo apaleados por mm, una docena de, bueno, caballeros, pero mm. Sí, allí sí. tirados a 30 metros de la victoria. Y que después se encuentra en el cuerpo, el último rey muerto en batalla, ¿no? Sí, De, sí, sí, de Inglaterra. y, de Inglaterra, y lo vienen a encontrar abajo de un estacionamiento de auto. Qué Sí, el tremendo. cadáver no se recuperó, se estuvo buscando, se enterraron todos a la vez y años más tarde hay un documental que lo explica con detalle. Hicieron una reconstrucción de la batalla, luego qué pasó con el cadáver, porque en teoría le cortaron la cabeza y lo fueron enseñando desnudo por ciertos sitios y el cadáver que pensaban que era no era el de Ricardo y luego lo encontraron eso, debajo de un estacionamiento con unas obras que hicieron, encuentran el cadáver, coincide la localización, hacen análisis genético y allí pudieron ver todo lo de la columna y todos estos temas, toda la cantidad de heridas que sufrió en batalla, una en la cabeza que es probablemente la que le mata, pero ¿Ricardo mató a sus sobrinos o no los mató? No lo sabemos. ¿Ricardo era un monstruo maquiavélico que conspiró contra todo el mundo o no? No lo sabemos. Lo que sí sabemos seguro es que Ricardo no era un cobarde y que si había que solucionar las cosas poniéndose en primera fila y en línea de peligro, pues él lo hizo, sin ningún tipo de temor. ¿Sabemos qué hicieron con el cuerpo? Ahora que lo encontraron, ¿qué hicieron? Sí, le hicieron un entierro real. Le hicieron un entierro real. Sí, sí, con honores de rey, sí. ¿Y sí? Que no lo había tenido. Es lo que corresponde. ¿Y sí? Es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Es tal cual. De hecho, no será otra cosa. Si a alguien le interesa la historia esta concreta del entierro y cómo se encontró el cadáver y esto, grabé un programa con los abuelos, nuestros amigos Sí, claro. de aquí, sobre el Plantagenet precisamente, muy centrado en el juego, pero la última parte, Eduardo hizo una explicación de unos 20 minutos más o menos, explicando esta historia del cadáver. Quién lo encontró, cómo se encontró, qué investigaciones se hicieron y habló bastante detalle de este tema. Perfecto. Recuerdo ese episodio. Sí, ahí fue cuando te conocimos. Ahí fue cuando, bueno, en realidad te conocíamos de antes porque nos habías escrito antes, pero ahí fue donde te escuchamos. Exactamente. Sí. Te escuchamos la voz y dijimos, hace bien. Aquí acaban los Plantagenet. Vienen los Tudor. Bueno, muy bien. ¿Y tenés algún tipo de coda, conclusión, algo más allá de esto? ¿O ya está? Yo creo que lo que muestra esta historia, desde que empezamos hasta ahora, es que ningún personaje histórico, ninguno, es infalible. Sí, está muy bueno eso. Toda la historia se basa en errores, equivocaciones y sesgos emocionales y cognitivos que tenemos. Sí. Los que aparecen dirigiendo ejércitos o dirigiendo países son personas como cualquiera de nosotros y se levantan por la mañana con dolor de barriga y sus decisiones cambian la historia de un país. Pero no es porque tuvieran un plan maestro, es porque el día anterior bebieron y tienen ardor de estómago y no se encuentran bien. No se encuentran en su pico máximo. Y también, vos sabés que otra cosa que también me resulta, además de eso, es realmente la importancia de la suerte. La importancia de esas coincidencias, esos momentos, ¿viste? Porque acá estaba este señor John Talbot en la vuelta, si no estaba, cambia todo.
Y esto me parece que lo vimos una y otra vez. Nada, viste que a veces se habla el tema de las fuerzas de la historia, ¿no? Que dice que las cosas van a pasar independientemente de los acontecimientos puntuales, como de las grandes tendencias de la historia, como fue una especie de corriente que se lleva todo para su lado. Y a veces te encontrás estos momentos que decís, pero si esto no pasa, tipo, ¿cómo termina esto? Si Stanley mantiene su juramento, Ahí está. digamos, ¿qué pasa? Si ese día, por la razón que sea, ¿viste? Cambia todo. Llueve, ¿no? Y no funcionan lo las que armas sea. de pólvora. Y Si Inglaterra, o sea, si no llegan los Tudor, no aparece Enrique VIII, Inglaterra no se va al anglicanismo, ¿qué pasa con las grandes guerras europeas? Si sigue siendo católica, ¿no? ¿Qué pasa con las grandes guerras europeas? Voy más ¿Qué allá. pasa ¿Qué con la pasa guerra de con, los 30 años? ¿qué pasa con... Dale, sí. No, estas guerras, ¿no? La guerra de los 30 años, el conflicto con España, todas estas cosas que definen la historia mundial. Pero voy más lejos. ¿Qué pasa con el protestantismo? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Y qué pasa con la cultura en la cual estamos viviendo hoy? Que tienen, no sé, por ejemplo, la ética protestante de trabajo y yo qué sé, la demonización de la pobreza, por decir algo, tienen mucho que ver con todo eso. Entonces, ¿qué pasa? O sea, es tremendo. Las implicancias son tremendas. Las ramificaciones son tremendas. Pero bueno, ese es el territorio de los contrafácticos y ese no es nuestro negocio. Así que bueno, nada. Que se lo dejamos a otro, que a otro le gustan los contrafácticos. Que haga lo que quiera. Bueno, perfecto. Bueno, excelente. Esa conclusión me gustó. Al final todos son humanos y todos se levantan, ya sea Ricardo, todos, en su momento Enrique. La otra vez, ¿por qué si ganó todo se va a Borgoña y después vuelve? ¿Por qué? Hubiera ganado en el principio, ¿no? Y bueno, estaba la hermana casada ahí pero con sin embargo, ¿qué fue lo que decidió después? ¿De qué es que se muere? Y se muere de comer y tomar mucho. Se dedicó al vino y al asado, como quien uno se quiere jubilar y dedicarse al vino, al asado y al rock, un retiro capanga, y se murió de eso. Y también, humano. Me gusta porque va en esta idea de Tortulia Podcast, ¿no? De siempre el drama humano hilarante, y acá hubo mucho humano y hilarante también. También de drama, porque hubo 2 niños muertos, ¿no? Te quiero agradecer, Paco, por traernos La Guerra de las Rosas, que me pareció una historia tremenda. Y la verdad, o sea, yo sé que es muy complicada, pero mucho más simple de lo que uno piensa a primer golpe de vista. Porque a uno se la venden como que es lo más difícil del mundo. Y la verdad que cuando te acercás a verla, decís, no es tan difícil. La Guerra de los 30 años es 3, 4 veces más difícil. No es tan difícil. No es tan difícil, la verdad. Y creo que la clave es enfocarse en los personajes en cada momento. Si mantenés eso, se lleva bien. Y bueno, y es lo que hicimos en este último programa, que es como lo que yo decía, esa última película que hiciste al final como para sacar un poco más de plata, pero porque es muy corto, no pasa mucha cosa. Pero bueno, nada, tiene este final explosivo y bueno, y te agradezco mucho por haberlo traído. Era un gran faltante en nuestro programa y creo que lo cubriste de forma espectacular y como todos los oyentes esperaban. Así que gracias. Bueno, gracias a vosotros, porque en realidad, como oyente vuestro desde hace muchos años, una ilusión que tenía en la vida era devolveros en parte, de alguna forma, todas las horas de entretenimiento gratuitas que me habéis dado a mí y a tanta otra gente, toda esa información sobre la historia que nos habéis dado y sobre otros temas. Y si yo puedo contribuir en alguna forma a ayudaros en el proyecto, o sea, en este caso, siendo yo el que explica cosas, pues para mí es una gran alegría y es una pequeña forma de devolveros lo que nos habéis dado a nosotros. O sea, no solo a mí, sino a todos los miles de oyentes que tenéis en todo el resto de programas, claro. Bueno, muchas gracias. Se siente emocionante. Bueno, entonces, ¿nos contás cuáles son las fuentes? Ya nos las contaste todos los anteriores, pero tenemos que cumplir con esa formalidad. Contanos cuáles son las fuentes. Sí. Voy a decir una. Si la gente quiere, las otras fuentes serán las de los otros programas, pero ahora voy a centrarme solo en un libro. Uno, que se llama La Guerra de Rosas, sorpresa, y es de Matthew Lewis. Se llama The Key Players in the Struggle for Supremacy y va de los personajes secundarios de la Guerra de Rosas. No sale Eduardo, no sale Richard York, no sale Warwick, sale una prostituta, sale la historia de Hastings, pero antes de ser relevante, sale la historia de Margaret Beaufort, sale la historia del alcalde de Londres. De todos esos personajes que fueron actores principales en segundo nivel en la Guerra de Rosas, y lo que te permite entender es la visión de la sociedad sobre esa guerra en concreto. Es cómo afectó al resto de la gente.
Y es Me un encanta. libro que es cortito, quizás debe tener 200 y pico páginas, y, y de repente te abre una nueva dimensión del conflicto. Hay Me una encanta. dimensión más humana, quizás. Me encanta. La verdad me encanta. Esas historias son Sí. las que a mí me gustan. Los secundarios, entras a seguir los secundarios y lo que pasa con los secundarios cuando hay data y te morís. Es tremendo. Es tremendo. Sí, sí. En la guerra de los Volviendo a Game of secundarios lo vi Thrones, todo el es tiempo. lo que creo que hizo muy rica la serie Game of Thrones primeras Sí. temporadas, es que existiera este mundo de personajes secundarios que tenían un rol y un accionar. Y después Bueno, la sensación esa que transmite la historia, esta, la verdad que la transmite todo el tiempo, ¿no? Porque, a ver, vamos a ver, la fácil, ¿no? Siempre dicen, ay, ¿por qué se inspiró Martin en la guerra de las rosas para Game of Thrones? Ay, porque está Margaret Anjou, que es igual a Cersei Lannister. Mientras te hace ese cuento. Yo lo pongo un poco en duda. A mí, las cosas que más me transmite la sensación de Game of Thrones no es que hay una que es Cersei Lannister, es estas cosas, que aparece este Jon Talbot, que no sabes quién es, que apareció ahora y cambió todo. Pero está la casa Talbot, tiene su escudo de armas, tiene su familia, como Jasper Tudor, no sé. Esos personajes, ¿viste? Para mí, George Martin eso lo hace bárbaro, porque está Tywin Lannister, pero tiene un hermano que es Kevan Lannister, que es un militar competente, que no es tan competente como Tywin, pero es muy competente en su propio derecho, ¿viste? Y está ahí en la vuelta. Esa sensación de mundo con todos esos secundarios, creo que es lo que mejor construye Martin en los libros, que en la serie no se ve. Es que en un momento empezás a traquear todos los secundarios y te encanta traquear a los secundarios, ¿viste? Y esto acá está todo el tiempo, porque fíjate que tuvimos a Thomas Stanley, tuvimos a este Jon Talbot, que aparecen y aparecen al y señor aparecen. Savage, solo por el nombre. Señor Savage. ¿No? Y cada uno tiene su historia, todo. Y si prestabas atención, lo veníamos mencionando, porque a Jasper Tudor lo mencionamos 30 veces en lo que va de esto, pero siempre ahí como secundario, ¿no? Y ahora termina siendo decisivo, porque al final de cuentas es el tío del tipo que termina siendo rey. Y a mí eso me parece tremendo. Y esta historia lo tiene tal cual, yo lo pensaba todo el tiempo. Esto me hace acordar a Martin, ¿por qué? Bueno, porque está lleno de casas de nobles que están peleando entre ellas. Eso lo veo mucho más. Veo mucho más la inspiración ahí que lo que la puedo ver en, ay, no, porque Margaret Anjou es igual a Cersei Lannister. Lo veo, es menos obvio, pero me parece más claro. La construcción de mundo y no las historias individuales. No es que todos los personajes tengan un análogo en una historia en la otra, sino Claro. el ambiente generalizado. Claro, el ambiente que se respira, exactamente. Exactamente, porque vienen, siempre te dicen, ay no, porque Stark se parece mucho a York y Lancaster se parece mucho a Lannister, entonces es igual, pero no, entras a ver y no tiene nada que ver en realidad, porque, no, pero ¿cómo? Porque la reina, pero la reina no, pero ¿cómo es? Pero en realidad Robert Baratheon no es Henry VI, entonces, ¿cómo es esto? Sí, York era consejero, pero lo mató el propio rey, entonces empieza a no cerrar, empieza a romperse por todos lados, ¿entendés? No, pero si al final los York Las figuras no son análogas. Pero entonces, ¿dónde están los Stark si los Stark terminan hechos percha y los York terminan son los reyes? Entonces como que empieza a no cerrar la analogía por ningún lado. Eso es como para mí la superficie, para mí realmente la inspiración está en este tipo en estos detalles, para mí, ¿no? Como en esa super épica de familias que compiten entre ellas. En fin, nada, no sé, capaz que nada que ver, capaz que viene el gordo y me dice, no, sí, es por No, en realidad yo no fue la guerra de las rosas, yo me inspiré. Sí, en una partida de rol, yo qué sé, no te viene el gordo y yo qué sé, bueno, en fin. Bueno, perfecto, entonces, ¿algo más que nos quieras decir, Paco, antes de cerrar? Solo una cosa más, como inspiración también, que creo que eso es bastante relevante, es que los protagonistas se mueren. Claro, y van muriendo. Tremendo, sí, y eso a la gente le sorprende. ¿Cómo matas al protagonista? Pues porque en la historia... Es que la vida real la historia mata a todos los protagonistas. Es otro. La vida real tiene un world building que la ficción no. El world building de la vida real es tremendo. No falla, el world building de la vida real no falla. Es así. Por eso estamos en este negocio de contar historias. Claro. Es así, es porque nos atrae. Bueno, gente, nada más, entonces creo que podemos ir a una pausa. Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Y volvemos de la pausa con... Rumbo a la cancha. ¿Y qué es rumbo a la cancha, Sebastián? Es la sección favorita porque hablamos de nuestra gente favorita. Y nuestra gente favorita es gente como Paco, como nuestros escuchas, como Alexis, como Caravantes, que tiene diseños de camisetas nuevas en Redbubble, como la gente que nos deja comentarios en YouTube, como la gente que nos deja comentarios en Evox, que somos Evox original. Qué buen momento que es rumbo a la cancha, donde comemos sanguchitos y tomamos whisky. Hace 1000 años que no como un sanguchito y tomo whisky en rumbo a la cancha. De hecho, no sé si lo hice alguna vez. Lo del sanguchito puede ser, lo del whisky seguro que no lo hice nunca. No hay chance de que lo haya hecho. Sebastián, vos nos querías leer algunos mensajes que tenías. Sí, bueno, tengo algunos mensajes que me dejaron. Un poco lo homenajeado a Paco, entonces teníamos algunos mensajes que le queríamos mensajes leer. Para Paco del programa 240, que es la segunda parte de la Guerra de las Rosas. El programa anterior fue el tercero, pero por los tiempos no lo tenemos. Chick Chan dice: muchas gracias, no puedo esperar a escuchar el resto de la saga. Por favor, traten con respeto a Margaret Buford, que es mi personaje favorito del mundo mundial. ¿Viste? Margaret Buford, la tratamos con respeto. Sí, señor. Uh-huh. Pablo dice: una saga llena de giros dramáticos. Eso sí, me pierdo con las referencias a Game of Thrones, ya que no la he visto. ¿No? Bueno, mejor. Mirá, ¿sabes qué mejor, Pablo? No la mires. Porque está buenísima. O capaz que sí, mirala, pero mirá tipo 3 temporadas. Y después no la mires más, abandonala. No, a mí me gustó hasta las temporadas 7. Pero por eso, hasta la temporada 7. El final después fue todo tan poco satisfactorio. Fue muy rápido, sí. Sí, fue toda una... Bueno, este final también fue muy rápido. De la nada aparece, criticamos a Game of Thrones y mirá, de la nada aparece tipo, ¿quién era este Henry Tudor? No sé, se acabó. Y bueno, ahora hay una dinastía totalmente nueva que manda acá. ¿No? Y se acabó el final, ¿no? Pasó lo mismo. La historia. Y Pablo dice: como ya he mencionado en otros podcasts, me encanta la filosofía de Pico Gradaile. No se detiene a pensar qué podría salir mal, simplemente avanza. Respecto a la creación de juegos de mesa, efectivamente es muy difícil vivir de ello. La mayoría de los autores lo hacen por amor al arte. Un abrazo. No sé quién es Pico Gradaile, pero asumo que es Paco. Acá Esperemos que no tenga un gemelo malvado, que sea Pico. No, es el del universo paralelo. Hay un multiverso donde hay un Pico Gradaile. En el multiverso, capaz que ese mensaje vino desde el multiverso. No, escribió Paco y yo le hice que le leí Pico. Pero yo soy muy malo leyendo. Les pido disculpas a todos. Yo reprobé lectura de segundo año de escuela. ¿Viste cuando te hacían leer en la clase? No, pero me encanta la idea de que en el multiverso haya un Pico. O sea, Pico Gradaile en vez de Paco Gradaile. O sea, Pico Gradaile. Me encanta la idea de que el multiverso se llama así. Y hay otro programa y lo está haciendo con otros nuestros del universo paralelo. Me encanta. Que haya un universo. Yapo dice: un gusto enorme escuchar al señor Francisco. Otra persona más que hace un mundo mejor. Mirá qué lindo que no te hayan sé quién dicho es Yapo, pero... Nos deja muchos mensajes. Maravilla, gracias. Yapo nos deja muchos mensajes. Es uno de los que nos deja siempre muchos mensajes. Uh-huh. Y gente que está esperando como Baldo los próximos capítulos, pero cuando esté escuchando esto, ya están los próximos capítulos. Claro, de hecho este es el último. Así que ya estuvieron. Sí, de hecho este es el último. Ya se fueron. Uh-huh. Quiero mencionar un mensaje del programa anterior que habíamos dicho de Cresus, que dice: el asunto de llegar 700 años tarde tiene que ver con brindar información fidedigna, chequeada y documentada. No es cuestión de ir por ahí tirando bombas como en los programejos de Chimentos o los pasquines sensacionalistas. Con tal de tener la primicia matan cualquier fruta. Hay que tomarse un tiempo. Adelante. Pero en la época se hacía. Porque, por ejemplo, César se acostó con el rey de Nicomedia. ¿Qué es eso? Eso es un chisme de Chimento, eso es un chisme de programa de corazón. Es eso. César se acostó con el rey de Nicomedia. Chau, andá, ¿dónde está la evidencia? Nadie sabe, andá a chequearlo.com. Sí. No, nosotros es cierto que no tocamos temas muy, digamos, modernos o muy actuales, y el tiempo a veces ayuda a ver estos temas, pero también, ojo, que no es que tengamos información fidedigna y chequeada, hay muchas cosas que no están documentadas, que no sabemos, personajes que desaparecen, ¿no? Historias, con el tiempo a veces es más fácil verlo, pero estamos armando también historias con muy pocas fuentes a veces, porque tenemos los que viven ahí ese momento, como decíamos, Shakespeare, ¿qué hizo? Bueno, le pagó a alguien para que escribiera esto, no es fuente, no. Como que tenés que agarrar las cosas también con pinzas. Pero, sí, no son temas actuales. Si queremos ver a Shakespeare, yo creo que podemos compararlo con Mel Gibson en Braveheart. Claro. Estamos hablando del mismo nivel de propaganda. Claro, es ficción. Es ficción basada en la realidad. No hay que perder nunca eso de
Nunca eso. Por eso cuando de repente viene alguno y te dice, ay, yo te voy a contar la verdadera historia de Julio César, y es una novela, vos decís, y no será mucho. Sí, ¿Viste? no tenés las mismas fuentes que todos los demás y le das un giro distinto. Y no será mucho decir la verdadera historia, yo qué sé, no le habrá contado ya otro la verdadera historia. No le habrá contado Plutarco ya la verdadera historia, no sé, digo, yo qué sé, digo, la tiro. Suetonio no le habrá contado, no sé, digo, no sé, yo qué sé, en fin. Mili que dice, aquí su fiel seguidora peruana, ojalá algún día me mande un saludo en rumbo a la cancha. Saludos Bien, del te lejano estamos Japón. mandando ahora, Mili, saludos para vos, abrazo muy grande. Sale. Y Pepe Electro que dice, todo un descubrimiento este canal. Bueno, Porque me nos alegro dejó mucho, este mensaje la en verdad. YouTube, que es una manera que nos pueden escuchar si no tienen la plataforma de Evox. Bueno, perfecto, Seba, entonces. ¿es cierto, una pregunta solo, ¿es cierto que hay otro podcast de la Tortulia? Opa, de Tortulia, de Familia Tortulia. Se viene el cuarto podcast de Familia Tortulia. Seba, ¿qué tenés para contarnos al respecto? Sí, está. ¿Qué fecha? O sea, porque estoy mareado con las fechas. No, ¿Cuándo tenemos. sale? Yo te Esto sale confirmo cuando sale. Yo te confirmo cuando sale. Dame 2 No, porque esto minutos. va a salir en julio, entonces sí, va a haber otro podcast. Ya van a haber escuchado la primera parte de otro podcast que estoy Esperen, produciendo. esperen un minuto que ya les digo cuándo sale este programa. Que se junta con el cisne El más más negro, pero negro. este va a ser el cine más negro. Este programa Claro. sale el 12 de julio. Sale este Sí, ya programa. va a estar. Ya Ya. va a estar ahí producido. Ay, qué atención, cuando escuchen esto, ya se tienen que haber enterado. Si no, busquen en nuestras redes sociales que va a haber más. 12 de Apuntado. julio. Ahí está apuntado, lo anotó. El podcast nuevo de Apuntado. Familia Tortulia, el cuarto podcast. Así que de tienen que ver Familia nuestras Tortulia. redes sociales en todos lados o seguirnos por este programa mismo donde vamos a ir avisando. Y es una propuesta distinta, Porque va a ¿eh? tener un feed distinto. Y es una propuesta bastante distinta, además. Es bastante distinta, sí, porque ni siquiera estoy yo. Lo produzco yo y no estoy. Lo único que hago ahí, ni siquiera la picada hago yo. Pero a diferencia de nuestros programas normales, no de este, porque tenemos a Paco en este, yo digo de otros programas normales que estamos Sebastián y yo, en este hay alguien que sabe de verdad de lo que está hablando. Dios para dos son las que saben, sí. Hay Que gente más o que menos sabe de verdad de estudiaron lo que está hablando. están diciendo. Sí. Esa es la gran diferencia. Así que, bueno, esperen ese programa. Familia Tortulia va creciendo. Así que, bueno, nada, los esperamos. Y después, como siempre, gracias Paco por haber estado acá. Nos pueden dejar comentarios. Siempre digo redes sociales, pero la verdad la que más usamos es Twitter. En Instagram subimos las ilustraciones que hace el Gran Caravantes de cada de estos programas. Cuando nos hace Camisetas nuevas. Hay camisetas nuevas. Tienen el link en la web, por favor. Tenemos 2 diseños nuevos. Los invitamos a que entren y ya sean. En Tortulia Podcast, si ponen, pueden ir en WordPress, tortuliapodcast.wordpress.com. Ahí es el centro neurálgico donde tienen links a todo: a iTunes, a YouTube, a Twitter. Ahí encuentran todo lo que necesitan. Está mejorando el sitio web y pueden ver la mejor ilustración de Caravante, que es una caricatura nuestra que es fantástica. Fantástica. Bueno, y con esto no sé si quieren agregar algo más o nos vamos despidiendo. Yo le quiero agradecer a Paco y bueno, eso. Ya le agradecimos 1000 veces, pero le quiero agradecer de vuelta. Gracias. Y vamos a poner, sí, porque nos reclamaron en el programa anterior, Sí, los links a los juegos. Planta Genético y Osreich, Sí, tienen que estar los links. Fue un error nuestro, te pedimos disculpas. No haber puesto los links. No. Pues, no, yo os quiero agradecer a vosotros. Realmente hacéis algo que es espectacular, tanto en este programa como en los otros 2 que tenéis. Y ya veis que me he apuntado el siguiente también para ser oyente. Y es cuando comentaba un oyente lo de hacer un mundo mejor y tal, yo creo que se consigue hacer un mundo mejor con cosas como esta. Tú consigues hacer un producto, acercar a la gente unos temas que no conocen y lo haces de forma pues prácticamente altruista y eso sí que hace un mundo mejor cuando lo que monetizas realmente es la felicidad de los demás, es decir, das felicidad y por tanto tú recibes felicidad y eso sí que es lo que hace un mundo mejor. Y las iniciativas como los podcasts, por ejemplo, son una de ellas. O los juegos de este estilo, que sí, hay una editorial detrás, pero ya se sabe, un diseñador no vive de ellos, lo hace por amor al arte. En mi caso, aparte de la adoración que se hace a chavales con autismo y esto, de lo que se saque, pero es por intentar repartir un poquito de lo que
de lo que te toca a ti en la vida. Y eso yo creo que es lo que lleváis haciendo muchísimo tiempo y seguís haciendo, y veo que va creciendo. O sea que muy Sí, agradecidos. seguiremos, ¿sí? Porque ese es el tema, ¿no? Que digo, ya que lo mencionaste, la Tortulia se termina el año que viene, pero familia Tortulia queda. Entonces, exactamente, esa es la idea. Sí. Bueno, muy bien. Gracias por todo, Paco. Gracias por estar. Bueno, Sebastián, desbarrancá este programa de una vez. Desbarrancalo, así ya está. Desbarrancalo. No te lo lo dejo. quiero terminar bien, con un saludo y nos vemos la quincena que viene. Eso es. Chau.